Hola Fernando, un gusto tomar contacto con ustedes, muchas gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, Juanjo, bueno, yo le digo Rigi, no sé cuál es tu sigla, si es Rigi o Rigi. ¿Saldaste el debate ya? Lo saldé Lo porque ahora sal- digo que es rígido, entonces Ahora es te digo rígido. rígido porque es rígido. Es verdad, es verdad. Vi el título. Bueno, hoy Juanjo estuvo publicando en el diario La Nación un interesante artículo, una columna de opinión. Se titula Un Rigi menos rígido, con lo cual, bueno, ya en principio estaba develado el misterio. Bueno, tu mirada, básicamente, para que compartí con nuestra audiencia como disparador respecto de un proyecto que hemos escuchado. Gente que lo avala rotundamente como la salida para que Argentina acomode la macro en algún momento en la próxima década, con la posibilidad de esas grandes inversiones, y sectores industriales, como en el caso de Neuquén, y hoy también estuvimos hablando con empresas de Añelo, por caso, bueno, plantean ciertos temores respecto de, bueno, el impacto local de este régimen de estímulo a las grandes inversiones. ¿Cómo lo ves? Permitime antes de abocarnos al contenido, eh, decir dos notas sobre qué es el RIGI, ¿no? Y cómo llegamos hasta acá. Adelante, adelante. En primer lugar, es un régimen de inversión, ¿sí? Es una política pública que lleva adelante el Estado Nacional para lograr o para intentar incentivar, promover, desarrollar un sector específico de la economía. Esto no es nada nuevo, está desde nuestra constitución histórica, que el Congreso de la Nación puede llevar adelante este tipo de funciones. Lo llamativo en este caso es que lo haga un gobierno que se autodenomina liberal libertario, ¿no? Porque esto implica ser un Estado intervencionista, un Estado activo, un Estado que decide promover determinado sector y avanza con herramientas a su disposición que pueden ser desde entregar subsidios, realizar obra pública o Ujú. como en este caso, conceder exenciones, ¿sí? Exenciones impositivas, tributarias, aduaneras, cambiarias, etcétera, con estabilidad de normas. Es decir, que el Estado se va a autorrestringir en modificar esas condiciones que se otorgan por, ahora estamos hablando, 30 años, ¿no? Ujú. Entonces, primero, destacar eso, de qué se trata un régimen de incentivo y que si bien no es anómalo, es llamativo que lo lleve adelante este gobierno. Ujú. El segundo punto es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y esto también es un dato a destacar, porque en la primera versión del proyecto de ley de bases, que tenía 800 artículos, el RIGI era un anexo. ¿Sí? En el articulado decía, apruébese el régimen que consta en el anexo 3, creo que era, porque los primeros eran de las empresas a privatizar. Sí. Y en ese anexo era algo kilométrico. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, fracasado ese proyecto en diputados, se vuelve a negociar, ese proyecto se acota, ¿no? Ujú. Y cuando vuelve a ver la luz el nuevo proyecto de ley de bases, este régimen había pasado enterito adentro del articulado. Y destaco enterito porque si se habían eliminado 600 artículos, Sí, bueno, lo que quedó era realmente importante para el gobierno, claro. ¿no? Entonces, hay una especial mirada sobre este régimen, Ujú. un interés denso, llamémosle, ¿no? Específico de que esto camine y el gobierno está traccionando, ¿no? Para que sea una realidad. Sí. Dichas estas dos notas, ahora vamos al contenido. Lo que figura ahí en esas disposiciones es un régimen que intenta fomentar grandes inversiones, como lo dice su nombre, de mínimo 200 millones de dólares. Se entiende que para obras de infraestructura, que son las que ameritan esos montos, no está especificado ahora a qué sectores de la economía uno puede entender, ¿no? Que se dirige a energía, hidrocarburos, Ujú. minería, otras obras viales, eh,
y alguna cuestión más que se pueda colar ahí, más algo que pueda hacer el agro, pero no mucho más. Entonces nosotros, digamos, en nuestro sector energético estamos parados encima del RIGI, ¿no? Claro, Es como el lugar para discutirlo. claro. Puede ser que en otros segmentos tenga otras variantes, otras aplicaciones. Yo voy a hablar estrictamente de energía y Dale. en particular del proyecto GNL, que es lo que tenemos en agenda. Ujú. El RIGI es un instrumento, como decíamos, que no es novedoso. Y podemos citar en nuestra historia reciente regímenes en los años 90 y más acá en el tiempo tenemos el decreto de YPF Chevron. Después tenemos más acá, si recordarás, el proyecto de ley, que también quedó en proyecto de ley, de fomento al sector del hidrocarburífero del Sí, año 2022. sí, me acuerdo. Hizo el gobierno de Alberto Fernández, que era kilométrico también, y que llega al Congreso y nunca prosperó en ninguna de las dos cámaras, creo que había entrado por el Senado. Y después tenemos el proyecto de GNL, que sí obtuvo media sanción el año pasado, Ujú. y ahora tenemos este. ¿Cuáles son las características en común? Bueno, que se fomentan eso, grandes inversiones que son capital intensivos, que requieren un horizonte de repago, de maduración en el tiempo, y eso hace que se pretenda un plazo, ¿no? Sí, Alargado, un plazo extendido de estabilidad y de beneficios. sí. En su momento, me acuerdo con el ministro Massa, se decía, bueno, estamos haciendo algo a la medida, ¿no? Le damos al GNL esto, al hidrógeno esto. ¿Y qué era lo que más se buscaba? Bueno, el acceso al mercado libre de cambios y la disponibilidad de las divisas en el exterior y poder pagar créditos, dividendos, etc. Sí, En este régimen todo eso figura, digamos, recargado, ¿no? Está, pero aparece. Lo novedoso es la extensión, la profundidad de esos beneficios, que decíamos, son tributarios, son cambiarios, son fiscales. Entonces el Estado resigna ingresos y a la vez le permite a las compañías hacerse de ese horizonte de estabilidad, claro. pero lograda la exportación, que es el objetivo final, en nuestro caso de gas licuado, el producido de esas exportaciones a partir tan solo del tercer año Ujú. se traduce en cero retenciones, cero ingreso de dólares, cero ingreso, bueno, de los productos. Incluso hay quienes dicen, esto es más una interpretación, de los dólares para la inversión, vos tenés que invertir, pero que no tienen que pasar por el Banco Central. Entonces, eso sumado a lo que no tiene el RIGI, que es ninguna política de incentivo a digamos, la atracción al interior del país Sí. de lo que es el entramado productivo, ¿sí? Las empresas de Ujú. servicio regionales, proveedoras de bienes y servicios, bueno, nada es lo que se suele llamar compra nacional, ¿no? Claro, Con preferencia claro. arancelarias o al momento de hacer una licitación. Incluso se permite importar bienes libres de aranceles nuevos y usados. Ujú. ¿Sí? Muchas cámaras, ADINRE y muchas otras asociaciones han advertido sobre los efectos de esa liberación. Y después, algo que es colateral, que es el cambio tecnológico. Tampoco hay ninguna disposición que fomente, ¿no? La Ujú. transferencia de tecnología. Estamos hablando de inversiones cuantiosas. Bueno, tecnología que le permita a Argentina situarse en la agenda ambiental del cambio climático, poder eh, aplicar sus capacidades virtuosas que tiene hoy el país para que GNL podemos plantear captura de metano, podemos plantear almacenamiento, cuestiones que Sí. sean eh, congénitas, ¿no? Con este Sí, negocio sí, de claro, gas claro. licuado o en otras áreas. Bueno,
todo lo que es ciencia y técnica, I+D, etcétera, bueno, también luce por su ausencia. Entonces son dos capítulos que llaman la atención que no haya ninguna disposición, porque además al final del día, las grandes compañías, sea YPF, sean internacionales, no les cambia el amperímetro todo esto. ¿Sí? Están acostumbradas. Si vos decís, che, te doy estabilidad, te doy exenciones Sí. fiscales, te doy exportaciones por 30 años, todo lo demás viene en el paquete. No va a dejar de venir una inversión por esas cuestiones. Entonces, es llamativo que es como te doy mucho y te Sí. exijo poco. Parece Eh, muy asimétrico. Estamos hablando con Juan José Carvajal, titular de la consultora Passepartout, acerca del RIGI, del régimen de grandes inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, incluido en la ley bases, bueno, ahora en tratamiento en el Senado. Un poco que contrasta también con la última década, ¿no? El día que tengamos a Vaca Muerta, que salgamos con el GNL, ahora hoy YPF estuvo anunciando el arranque de su oleoducto Vaca Muerta Sur, oleoducto destinado a exportaciones, ¿no? Siempre analizamos, nos comentaron, nos informamos, comunicamos esto de cuando esto crezca, los dólares van a permitir equilibrar la macroeconomía, esa pesadilla cíclica de Argentina. Bueno, esto es como que rompe con ese paradigma de exporten. Y por supuesto, tampoco estamos hablando de lo que ocurre ahora, ¿no? De imposibilidades de girar dividendos, digo, pero hay como un camino medio que no se transitó, no se tuvo en cuenta tampoco, ¿no? O da esa sensación, digo, en cuanto al proyecto original. Sí, hablemos de GNL. Vos decís, ¿tiene Argentina que brindarle, en la medida de sus capacidades, Argentina como país, digo, brindarle facilidades a las empresas para que desarrollen este megaproyecto, siendo que quien encabeza esto es YPF? Bueno, ahí bueno, podemos debatir, ¿no? Pero tenemos que saber que Argentina compite, por un lado, con Estados Unidos, que tiene un acceso a capital mucho más bajo, Ujú. más económico, quiero decir, eh, pero Argentina a la vez tiene algunos beneficios. Si bien, bueno, la productividad de la roca sí, pero después tiene otros costos inherentes, está en el sur global, eso le podría dar cierta ventaja, no tiene conflictos políticos, no tiene que pasar un estrecho para llegar a Asia, por ejemplo. Bueno, hay como, digamos, una pulseada ahí entre costos y beneficios. Bueno, entonces Argentina si pudiera facilitar en cierta medida el Ujú. despegue de esta nueva industria que para Argentina sería revertir la taba, ¿no? Como yo decía en el Senado, en lugar que los barcos entres, ahora van a salir. Ujú. Eh, pero al mismo tiempo hay quienes dicen, ¿cuál es el netback de todo eso? ¿A qué valor del gas vas a producir para que después te cierren las cuentas? ¿No? Entonces, bueno, no pagás derechos de exportación, te reducen ganancias y otra serie de beneficios, pero a la vez tenés vaca muerta. Claro, Entonces, lo que no nos debería suceder es que este tipo de proyectos, de megaproyectos, después perjudiquen el mercado interno. Y podría pasar de dos maneras. Una, como decíamos recién, no vemos los dólares. Y al final del día, ¿dónde está? ujú, Digamos, el beneficio, ¿no? De la exportación. claro, Eh, y después que haga que o que los precios locales suban, ¿sí? O que se mantengan altos, desacoplados de esos niveles en los cuales se puede producir. Hoy, por claro. suerte, tenemos los contratos Plan Gas, lo conoces muy bien, Ujú. que hace que tengas niveles de precios ya fijados, seteados hasta diciembre de 2028. Pero bueno, hay quienes dicen, seguimos ganando en la curva de aprendizaje y la competitividad y la productividad. Entonces, bueno, tal vez haya mejores niveles de precio de acá a unos años, si Ujú. es que no los hay hoy. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso también beneficie a la competitividad de la economía, a la industria, ¿no? Claro. Y a los hogares también que consumen este insumo. ¿Qué pudiste medir respecto de, bueno, de tu participación allí en el Senado, de los legisladores? ¿Está esa posibilidad de que el texto prospere con el proyecto original? ¿Ves que es difícil que eso suceda, que le van a introducir algunas modificaciones en esa línea que venís comentando? Me pasó algo que yo no esperaba, llamémosle. A ver. Todo el proyecto de ley
tuvo dos instancias en diputados, ¿no? La primera malograda y la segunda donde se aprueba ya la versión más acotada del texto. Había tantas cuestiones ahí adentro, ¿no? Ley de alquileres, blanqueo, reforma previsional, bueno, un montón de mega temas, la reforma laboral, obviamente. Bueno, con las modificaciones se termina aprobando. Cuando llega al Senado, de alguna manera es como que florecieron otros aspectos de la ley, ¿no? Que habían pasado medio bajo radar. Y uno de ellos es el RIGI. Y de ahí lo que me llamó la atención, porque mi participación, que como todo fue de 10, 12, 15 minutos de exposición, después se extendió como por media hora más. Y eso fue en razón de las preguntas de los senadores y senadoras, no solo de la oposición, ¿sí? Sino lo que vi ahí es como ciertos intereses cruzados, sobre todo con los que provienen de provincias patagónicas, ¿no? Porque ven en esto, bueno, tengo una chance, ¿cómo podría afectar también si toda la inversión se va a Vaca Muerta? ¿Qué puede pasar en las otras cuencas? Entonces, tras que se reforma el régimen de hidrocarburos diciendo voy a maximizar la renta y me olvido del mercado interno, y que este RIGI está pensado para grandes obras, ¿no? Con eje en Vaca Muerta. Entonces, había, la verdad que preocupación, digamos, extendida y sobre todo también querer conocer los alcances, ¿no? Y el debate fue muy rico y creo que se ha, digamos, y es un sentido común esto, que los senadores están, digamos, realmente, no están siguiendo este ritmo alocado del gobierno de querer hacer todo ya. Ahora parece ya que el pacto de mayo quedó de lado, pero ese día éramos 50 oradores, ¿no? El lunes. Bueno, empezaron los referentes de la CGT y ya estuvieron 2 horas. O sea, claro. Y después atrás venían todos los demás, o sea, lo tuvieron que ir pasando a otro día y a otro día. Hay muchos temas densos, cada tema meritaría una ley propia, sin ¿no? Dudas con que su sí. Sin dudas que sí. Entonces, meter todo acá y querer hacer todo rápido, además me parece que es contraproducente, no está logrando el gobierno los objetivos planeados, me parece. Juanjo, nos quedaremos hablando un rato largo de todos estos temas. Seguro vamos a tener un pretexto en breve para retomarle la charla con vos, como lo hacemos habitualmente. Desde ya, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más de qué se trata todo esto del RIGI. Muchas gracias. Dale. Al contrario, quedo a disposición. Ojalá que sea en Neuquén y que nos veamos. Cuando quieras, si andás por acá, vos sabés que siempre es un gusto estar con vos acá, en donde sea, en Buenos Aires, donde nos vemos, acá, en los eventos o en la charla. Así que solamente tenés que avisar y bueno, te venís acá y hablamos en el estudio, por supuesto, cuando quieras. Dale, un gustazo. Un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande, muchas gracias.